es lo que está sucediendo en Palestina? Ya para empezar a hablar un poco sobre este tema, porque hay muchos conflictos en tu debate que tuviste el otro día que fue buenísimo. Había mucha gente en los comentarios que estuve leyendo pues que tenía un error de contexto, no sé por qué o totalmente ignorancia. ¿Qué es lo que está sucediendo en Palestina? ¿Cuál ha sido el factor que ha desencadenado una ola de ataques tanto por parte de Hamas, que fueron los que primero atacaron con cohetes y tal, y luego la respuesta que le dio Israel? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, realmente creo que para poder entender el conflicto de Palestina e Israel hay que remontarse a mucho antes de que se haya creado el Estado de Israel. Mucha gente desconoce esto y también hay una narrativa confusa en la que obviamente los sionistas, que es un movimiento político dentro del judaísmo, buscan confundir a la comunidad internacional un poco para salirse con la suya y para justificar un poco todo lo que es el genocidio Eso es. y, y el apartheid que están haciendo ahora mismo en la zona de Israel. Y es Ujú. una realidad. Esto es algo que ha denunciado las Naciones Unidas y la comunidad internacional durante varias ocasiones. Para entender un poco todo esto, hay que remontarse al principio del siglo XIX, después de un movimiento de reforma dentro del judaísmo. El judaísmo siempre había sido una religión con unos valores tradicionales, ¿no? Hasta la época en la que se produjo la Haskalah, los judíos tenían ciertos nombres, comían kosher, vivían en los barrios judíos, vivían un poco apartados de la sociedad, en los que lo conocíamos antes como guetos judíos. Ujú. Las mujeres y los hombres estaban por separado en las sinagogas, la costumbre de tener el pelo que tienen ellos largo, bueno, Ujú. en general viviendo bajo las costumbres que ahora mismo llevarían los judíos ultraortodoxos. En cierto momento, una persona, un pensador de la época, se dio cuenta de que los judíos no se pueden adaptar a la sociedad, y Ujú. de que no podían participar en la sociedad y de que había que cambiar algo dentro del judaísmo para que fuesen más partícipes de la sociedad, tanto a nivel político como a nivel económico. Y todo esto sucede con la Haskalah, ¿no? Empiezan a Ujú. cambiar ciertas cosas sobre el judaísmo, por ejemplo. Datos curiosos, ¿no? Los judíos, después de la diáspora, que es el exilio que tienen, que se les echa de Israel, todo esto que estoy contando es según los libros sagrados. Luego puedo entender que personas ateas a lo mejor no crean en ello, ¿no? Pero según Al final lo más importante es lo que tú crees, lo que tú has leído esto y es, eso hablar en es. base a ello. Hablo en base a lo que es lo que entiende el judaísmo como tal y lo que son los libros. Yo puedo entender que una persona mejor agnóstica diga, bueno, esto de hace 2000 años igual ni ha existido, ¿no? Pero bueno, los Ya. libros de texto o la historia nos cuenta que el pueblo de Israel fue echado de ahí por los romanos y viven una diáspora, un exilio de casi 2000 años. Ujú. Entonces, durante este movimiento, durante la Haskalah, se cambia un poco ese pensamiento porque ellos pensaban que tenían que volver a la tierra prometida, en este caso que sería Israel, lo que conocemos de Israel, solo cuando viniese el Mesías, ¿no? Ujú. Y él les guiaría hacia la tierra prometida y se las volvería a entregar, ¿no? Por eso es la Ujú. tierra prometida. Pues bueno, ellos cambian un poco el pensamiento y dicen, oye, no tenemos por qué volver cuando venga el Mesías. El exilio fue algo más político que realmente un castigo divino, porque los judíos siempre habían sido observadores, habían estado sufriendo el castigo divino, habían estado sufriendo las consecuencias de su pueblo, ¿no? O sea, habían aceptado la realidad de que por haber hecho sus antepasados X cosas en el pasado con el tema de Moisés, etcétera, ellos habían sido expulsados Ya. y estaban redimiendo sus pecados en el pasado. Pues durante este movimiento todo eso se cambian ciertas costumbres, ya no es tan necesario coser, ya no es tan necesario no hacer nada durante el sábado, empiezan a romper con ciertas tradiciones judías y en cierta parte, para muchos judíos ultraortodoxos, en ese momento hay una parte del judaísmo que dejan de ser judíos a sus ojos. Es como, por ejemplo, Ya. si para un musulmán decide que no va a hacer el ramadán o no va a cumplir con ninguno de los pilares fundamentales del Islam, ¿no? Ujú. Entonces, para la comunidad musulmana, pues dejarían de ser musulmanes, pese a que ellos podrían ser musulmanes de otro tipo o reivindicasen que lo son. Ujú. Entonces, en este momento en el que el judaísmo hace esa división, crece este movimiento de la Haskalah, en la que hay dos tipos, reformistas, etcétera. Pero bueno, de ahí surge más o menos el movimiento sionista, el de tener esa libertad para poder decir, vale, estamos siendo perseguidos por toda Europa por un Ujú. antisemitismo que es una realidad. A los judíos se les perseguía muchísimo durante Totalmente. esta época. Eh, Junto a un cristianismo sionista que mucha gente desconoce, que los cristianos, algunos de ellos, creo que son los evangélicos, creen que si los judíos regresan a la tierra prometida,
vendrá la segunda venida del Mesías, que a ellos les interesaba, ¿no? Que hubiese la segunda venida del Mesías. Entonces, bajo ese apoyo y bajo ese antisemitismo, porque en cierta parte la gente de Europa quería a los judíos fuera de Europa, por mucho que Ya. les estuviesen ayudando a crear un Estado de Israel, querían que ponerlos a todos en un punto en el que estuviese alejado de Europa y que tuviesen su propio Habían Estado. diferentes opciones, ¿no? Estaba Uganda, estaba Argentina. Uganda, estaba Argentina, estaba Israel. No tenía ningún sentido porque el que lo propuso, que en este caso fue Theodor Herzl, o perdonad si lo he pronunciado mal, Tranqui. propuso en una segunda vista, en el primer Congreso Sionista, en el 1897, propuso pues hacerlo tanto en Uganda como en Argentina como en Israel, pero realmente a nivel contexto histórico y a nivel narrativa sionista no tenía ningún sentido crear un Estado de Israel en En Argentina, Argentina. por ejemplo, ¿no? Querían en el lugar sagrado que es, en este caso, Eso, Israel. eso es. Entonces, ahí se le cae un poco la narrativa, ¿no? Hay una presión, tanto como por el lobby judío, porque recordemos que muchos judíos de Europa escapan a Estados Unidos, como por parte de Gran Bretaña en crear un Estado de Israel justo en Israel. Añadido a esto, durante el siglo XVIII ya había muchos judíos que empezaban a emigrar hacia la zona de Israel y a asentarse en esa zona y fueron bienvenidos por los Eso ya palestinos. fue en la época ya cuando se firmó el Tratado de Belfort, ¿no? En Antes de eso 1917. ya, antes de eso ya había una llamada o varios judíos que se iban fomentados por el imperio de Gran Bretaña, iban moviéndose antes de que surgiese lo que es el movimiento sionista de a partir de ahora nos vamos. Ya de Ujú, antemano, ujú. ya con la ayuda de Gran Bretaña, ya había varios judíos que se estaban yendo emigrando hacia Israel, ¿no? Que para Ujú. ellos siempre ha sido Tierra Santa, ¿no? Igual que para las tres religiones. Eso es. Con el Tratado de Belfort, ahí ya sí que hay una realidad en el que Gran Bretaña le promete a los judíos que van a crear un Estado judío. No se dice a dónde, pero le promete que van a crear un Estado judío. Y entonces, con esa promesa, muchos judíos empiezan a emigrar, también por parte por ayuda de Gran Bretaña, a esa zona de forma masiva. Ujú. ¿Qué surge? Una vez llegan los judíos a Palestina, antes de que se crease el Estado judío, que se crea en el 48, ya había una expulsión de los palestinos de su propia zona. Recordemos que los judíos llegan desde Occidente, normalmente Occidente siempre está mucho más adelantado que Medio Que Oriente. Oriente. Entonces, hasta ahora, pues en ciertas zonas sigue pasando, ¿no? Ujú. Entonces se encuentran con pastores, se encuentran con gente desarmada, se encuentran con gente que viene de un colonialismo británico, que recordemos que Britania se repartió después de la derrota del Imperio Otomano, pues todas las zonas que son Oriente Medio se las estaban repartiendo entre los países occidentales y el que tenía control sobre esa zona era Gran Bretaña. Eso es. Entonces, después de que hubiese muchos judíos, ellos empezaron ya lo que es la Nakba, ¿no? Lo que es el desplazamiento de los palestinos de sus propias zonas. Como venían en masa y eran mayoría y obviamente Ya. venían armados, etcétera, empezaron a desplazar ya a la población autóctona antes de que se crease el Estado de Israel. Un año más tarde, porque mucha gente piensa que nada más llegaron, ya crearon el Estado de Israel. No, ya había un desplazamiento de los palestinos autóctonos durante varios años, ¿no? Y sobre todo un año antes del estado de la creación del Estado de Israel. Ujú. Justo en el 48 estalla esa mini guerra entre ellos por la proclama del Estado de forma unilateral, porque ellos se lo pidieron a Gran Bretaña no les apoyó, y entonces establecen el Estado de Israel de una forma unilateral, y ahí es Se, cuando se crea la guerra del 48. se supone que en esa carta en la que el gobierno británico les dice que iban a crear ese Estado de Israel, recalcaban que no debería perjudicar los derechos civiles y Eso religiosos es, de las comunidades no judías. no Hay que judíos. respetar a los árabes, que yo Eso creo es, que no lo han respetado no lo han ni inventado por el forro. ni por el foro. Y de hecho, en el 48 se crea esa guerra, ¿no? En la que los invaden todos los países de alrededor, Sí, los cinco que países. pierden. Obviamente Israel siempre ha tenido un apoyo militar grande, tanto del lobby judío como de Gran Bretaña, como de Estados Como en Unidos. Estados Unidos. Aunque esta guerra la hacen como Israel, sin apoyo real físico de estas De fuerzas, ninguno pero de los tenían países. ese apoyo tanto de financiación como de familias Como de todo al final. influyentes, etcétera, ¿no? Entonces, acaban ganando esta guerra realmente porque son bastante más preparados que lo que os digo. En esa zona había pastores, había gente que se dedicaba los palestinos eran pastores, agricultores, no estaban acostumbrados a este tipo de cosas y obviamente pues no tenían un ejército.
Ya. Para Y que a te día de hoy hagas- siguen sin tenerlo. Y a día de hoy siguen tenerlo, no tienen un ejército, Ujú. estaban bajo la ocupación de los colonos británicos, estaban en proceso de creación de su propia autonomía, ya Han tenían sido entonces siempre, han estado siempre sometidos, sometidos, digámoslo eso claros. es. No tenían la libra, por ejemplo, Palestina, pero bueno, estaban en ese proceso en el que se iba a ir Gran Bretaña y ellos ya iban a ser pues una nación independiente, igual que ha Ujú, pasado con muchas otros países que han sido colonizados, ¿no? ujú. Bueno, en este transcurso se proclama el Estado de Israel, etcétera, ganan ellos la guerra y aparte el primer ministro, que en ese momento era Ben Gurión, hay una carta por ahí muy conocida en la que se la manda a su hijo y le dice, nosotros tendremos que ir ganando, nuestra idea o nuestro objetivo es tener un Israel unificado y es la idea de los sionistas. Pero sin embargo tendremos que hacer pequeñas victorias y pequeñas concesiones para ir llegando a ese objetivo, que lo iremos ganando poco a poco, es lo que está pasando en la realidad. Ujú. Sobre todo pues, aceptando lo de la solución de los dos estados, que se le preguntaba, oye, ¿por qué aceptas dos estados? Si queremos Israel entero solo para nosotros, pues bueno, Ya. una explicación, ¿no? De nuestro objetivo a largo plazo es tener un Israel único, pero para eso necesitamos un reconocimiento internacional, que lo obtuvieron, pero mientras vamos a ir trabajando en seguir ganando más territorio. Ujú. Años más tarde se crea la guerra del 67. Es una guerra que inicia Israel porque decían que de forma inminente y de hecho una realidad le iban a atacar los países, la Liga Árabe y los países de alrededor. Ujú. Invaden ciertas zonas, invaden Jordania, invaden el monte de Sinaí y bueno, los altos de Gulón, etcétera. Esta guerra también la gana Israel, duró solo 6 días, la gana Israel porque aparte de ser un país que era muy fuerte y es uno de los países más fuertes a nivel militar, tiene unas técnicas de guerra diferentes a las de cualquier otro ejército. Por ejemplo, en los ejércitos tradicionales hay un mando único en el Ya. que las decisiones vienen desde arriba. Sin embargo, en el Israel hay varios mandos únicos. Entonces, cuando se queda aislado un grupo de soldados, el que es el capitán del ejército en ese momento, o no sé cómo se llama, el sargento o lo que sea, es capaz de dirigir a sus soldados a pesar de que no tenga órdenes desde arriba, si pierde la Ujú. comunicación, etcétera. Al contrario, si un ejército de cualquier otro país está en una zona y pierden comunicación con el mando único, tienen que esperar a recibir órdenes. Aquí no pasa. Entonces eso les da una ventaja de movimiento y de poder contraatacar de una forma más rápida y no tener que esperar eh, Órdenes. órdenes. Y eso los hace, pues, se han adaptado al entorno que había, ¿no? Ujú. Realmente Israel es un país en el que se crea rodeado de enemigos que abiertamente han declarado enemistad con ellos. A partir de esta guerra, pues bueno, hacen un poco las paces con Egipto, le devuelven cierto territorio, con Sí, Jordania, los acuerdos de Camp David. eso es. Y todo continúa de una forma más o menos normal con los países vecinos, ¿no? Hay Ujú. alguna que otra guerra entre medias, pero nada realmente a destacar, hasta, bueno, las primeras intifadas, etcétera. Pero desde Que fue en aquí, 1993, ¿no? Las primeras 93, intifadas. eso es, la primera intifada. Que ahí también fueron los acuerdos, bueno, la primera intifada fue en el 87 más o menos. Y luego después del 87, después de la primera intifada, que la intifada realmente es una incursión de los palestinos hacia Israel con piedras, es más algo simbólico que realmente Sí, el típico una vídeo que resistencia. hemos visto de los tanques y la gente Los tanques, lanzando eso es un poco piedras. la resistencia palestina y tal. Y ahí entonces se promueven los acuerdos de Oslo, ¿vale? En estos acuerdos en los que Israel tiene posición de poder, de alguna forma u otra, acuerda como lo que hemos dicho, la solución de los dos estados, etcétera, pero deja varias cosas en el aire, ¿no? Por ejemplo, el tema de Jerusalén lo deja en el aire, el tema de las fronteras lo deja en el aire, el tema de los refugiados, todavía no admiten a los refugiados que se fueron en el 48, Ujú. el tema de los settlers o gente que ocupa la zona de Cisjordania lo dejan todo un poco fuera del acuerdo. Es un acuerdo más bien favorable hacia el Estado de Israel, ¿no? Es un acuerdo de parar, vamos a alto fuego, vamos a trabajar Ujú. en crear un futuro Estado palestino, pero deja muchas cosas en el aire que obviamente son inteligentes y saben la posición de poder en la que están, ¿no? Ya. De todo esto también cabe recalcar que luego después, posteriormente, bueno, pues sucede la segunda intifada, pero en este proceso de las diferentes guerras, Israel de forma unilateral aprueba el ir colonizando ciertas zonas que según el acuerdo del 48
eran de los palestinos, las zonas de Cisjordania, que las van poco a poco financiando colonos israelíes que con el dinero del Estado se van a esas zonas, echan a familias de sus casas y de sus pueblos y van cogiéndolas ellos. Entonces ahí es cuando empieza un poco la colonización, que sería la segunda fase, ¿no?, de crear el Estado de Israel, pues la colonización de la zona de Cisjordania, que para ellos también es importante y también pues tiene bastante legado a nivel cultural. A día de hoy, en la zona de Cisjordania se divide en tres zonas, la A, la B y la C. La C es totalmente de colonos israelíes, la B es parcialmente controlada por Israel y la Y A la es otra la única la que hace la Palestina. controla la autoridad palestina, ¿vale? Total. Dentro de todo este conflicto, que es un conflicto muy complejo, dentro de la parte de Palestina también tienen un conflicto entre ellos. Primero tienen dirigentes que les roban, que les venden a costa de Occidente. Es conocido, Yasser Arafat ha sido de los primeros que era más conocido por ser pro-palestino, etcétera, pero sin embargo su política por detrás siempre ha tenido cosas sucias. Ha estado también ganando dinero a costa de los palestinos y en cierta parte muchos palestinos consideran que él se vendió a pies de Occidente y que no luchó realmente por sus derechos. Que era por beneficios propios al El final. beneficio propio. También ahí se crea todo lo que es Hamas, que a día de hoy se considera un grupo terrorista, pero que realmente era un partido político que luchaba por la liberación de Palestina. También sale la primera organización de la liberación de la Palestina que establece realmente cuáles son los territorios palestinos bajo ocupación y lo establece a nivel internacional para también, de alguna forma u otra, hacer un llamamiento a que estos territorios son ocupados y establecer a nivel internacional que están ocupados. Podríamos decir que la ocupación de Israel tiene tres fases, que son bastante interesantes. La primera es, aceptamos el acuerdo de las dos naciones, sabiendo que más tarde vamos a querer un Israel único. La segunda fase es, vamos colonizando Cisjordania. Y ahora se iba a producir la tercera fase, que ha sido todo durante el mandato de Trump. Movemos la capital a Jerusalén, que todos sabemos que la capital de Jerusalén quedó en manos de las Naciones De las Unidas en Naciones ese acuerdo Unidas. del 48, 55% para los israelíes, 44% para los Pero el control palestinos. total ahora mismo, actualmente, es de Lo tiene Israel. Israel, eso es. Y el 1% era para las Naciones Unidas, para Jerusalén, ¿no? De hecho, la zona de Al-Aqsa la administra Jordania, creo, una organización que se llama Waqf o algo así, y organiza solo esa zona del Monte del Templo, ¿no? Pero todo el resto lo, lo controla Israel. Entonces, la tercera fase sería el controlar totalmente Jerusalén para establecerla como capital. Y eso es lo que estaban ahora mismo un poco Israel, ¿no? El intentar echar a esas familias árabes que hay. Los judíos son muy claros con su idea, no todos los judíos, ¿no?, sino los judíos sionistas, con su idea de tener un Israel para los Único. judíos, pero específicamente para los judíos. Y esa zona, lo que es Jerusalén, para ellos es zona judía y que debería solo haber viviendo judíos. Y obviamente pues hay ciertos barrios como Jerusalén que son de mayoría árabe y han sido históricamente de mayoría árabe. Pues esos barrios los quieren tirar abajo o echar a esos palestinos para tener un barrio puramente judío y un Jerusalén puramente judío.